Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto y último módulo del curso Construyendo mi futuro. Ha sido un viaje apasionante desde cómo, cómo encontrar nuestro propósito, cómo volverlo más intenso, volver ese deseo más potente para poder motivarnos con ciertas herramientas de mindfulness, ¿cierto? Con los 8 pasos para forjar mi destino. Hemos pasado por cómo comunicarnos con nuestro cerebro, cómo darle instrucciones, cuál es la importancia de las imágenes, las historias, cómo se conforman nuestras creencias, nuestros valores, nuestro pensamiento. Y después, bueno, estuvimos viendo cómo controlar y mantener una actitud constructiva independientemente de las situaciones que nos pasen alrededor, ¿ah? Partiendo por qué es la actitud, cómo modificar nuestra actitud y después, bueno, ver el tema del pensamiento, cómo influye. Y hoy día vamos a ver cómo comunicarnos con nuestro entorno, con las personas que nos rodean, para poder alcanzar ya lo que nosotros queremos, ponerlo ahí en acción, en juego. ¿Ah? Entonces, vamos con esto los quiero invitar a este apasionante viaje el día de hoy y vamos a partir revisando los contenidos del curso y dónde estamos hoy. Entonces, los módulos que tiene este curso son 4, como ya los vimos. Iniciando mi viaje, que me les contaba, viendo las tablas de interacción, todas las áreas que componen nuestra vida, la laboral, personal, el amor, la salud, el dinero, las amistades, ¿ya? Todas estas áreas que tienen que estar integradas, que tienen que estar todas funcionando para que podamos estar sentirnos felices y plenos. ¿Ya? Después, bueno, ver la herramienta mindfulness, la meditación como herramienta para poder desapegarnos de todas nuestras creencias anteriores y cómo también poder tomar conciencia de nuestro cuerpo. Siguiendo por el propósito, ¿ya? Que es este deseo intenso para poder, de lo que queremos hacer, aquello que nos motiva, que nos lleva hacia la acción. Justo con estos 8 pasos que nos ayudan a dar comienzo a esta nueva vida. Seguimos con la comunicación interna, ¿cierto? Que tenía que ver con cómo son las personas comunes y corrientes, que son genéricas, son intangibles, no tienen metas, no tienen objetivos, no miden, ¿ah? No son realistas tampoco con el tema y tenemos que pasar hacia lo otro, o sea, a ser más concreto, describir bien lo que queremos, ser realistas, ¿ah? con la meta, eh, cómo plantear los objetivos y medir. Siempre estar midiendo para saber si nos estamos acercando o no nos estamos acercando a nuestro objetivo. Después vimos los objetivos SMART, ¿cierto? Que tenía que ver con esta articulación de esta frase que va a ser como la rectora que nos va a llevar hasta, que nos va a acompañar siempre, que podemos ir modificando, pero nunca nuestro objetivo final, nunca nuestro propósito, sino que el plan lo podemos, la estrategia la que tenemos que ir manejando. Ah, el poder de las imágenes, que tiene que ver con esta descripción, esta posibilidad de poder tener contraste, de poder estar revisándola constantemente, poder estar complementándola, de poder eliminando cosas que ya no nos hacen sentido, que en un principio sí, pero después nos dimos cuenta que ya no tienen tanta relación. Eh, y poder ir complementándola también con nuevas cosas que van saliendo, revisando y poder medir, poder ver qué cosas he ido cumpliendo y qué cosas me faltan por cumplir. Después vimos las imágenes, que tiene que ver con el cómo se articulan nuestros pensamientos, creencias, valores, ¿ya? Que esto es producto de la repetición y que gracias a la repetición podemos también modificarlo. Entonces vimos también cómo poder verlo. En el módulo número 3 vimos nuestra actitud, ya que esta disposición, esta forma de ser, esta elección, de cómo quiero vivir la vida, ¿ya? Y entendíamos que esta actitud estaba compuesta por el pensamiento, por la emoción y por las acciones o resultados, ¿ya? Y que dependientemente si eran favorables o negativas, esto nos iba a dar cierta información para poder ir modificando o conservando aquellas cosas que nos van gustando. Entonces después vimos el pensamiento, ¿ya? Cómo impacta el pensamiento en la actitud, cómo poder modificar estados emocionales a través de la fisionomía o la expresión corporal y facial.
La ejercitación, que tiene que ver con cómo generar estados placenteros con nuestro cuerpo y cómo asociándolos a mensajes positivos podemos ya ir modificando de manera más veloz eh, nuestra conducta, nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestras creencias. Y por último, o sea, bueno, estaba viendo la alimentación y la respiración, que eran formas de mantener el cuerpo sano, ¿cierto? Bien hidratado para que eh, eh, los glóbulos rojos puedan transitar libremente por todo nuestro cuerpo, y transportando el oxígeno, que es como la materia prima más fundamental para que las células estén sanas. Entonces, con esto ya ahondamos todo lo que tiene que ver con nosotros. ¿Ya? Hasta aquí estos tres módulos tienen que ver con nosotros. ¿Ya? Y hoy día vamos a pegarnos el salto y vamos a ir hacia afuera, ¿ya? Hacia nuestro medio ambiente, hacia nuestro entorno, las personas que nos rodean. ¿Cómo podemos conocer ese medio ambiente para ocuparlo a nuestro favor? Y eso vamos a ver el día de hoy. Entonces, primero, antes de empezar, hoy día vamos a hacer una pequeña variación. No vamos a hacer una respiración ni una meditación, sino que vamos a hacer una actividad para que ustedes conozcan cómo funciona el cerebro y la diferencia que hay entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Entonces, para esto, yo les voy a presentar una serie de palabras en la primera instancia, y lo importante es que lean lo más rápido que puedan cada una de las palabras que van a aparecer a continuación. Y acto seguido, vamos a modificar esto y le vamos a poner color a cada una de esas palabras. Y lo que van a tener que hacer es decir el color de la palabra, no lo que dice la palabra. ¿Ya? Y vamos a ver, y van a ver qué es lo que les sucede para que lo vean. Entonces, partimos con la primera parte. Me imagino que ya terminaron de leer todas las palabras, es bastante fácil, sencillo, o sea, si lo vemos amarillo, verde, rojo, azul, naranja, negro, verde, rojo, azul, naranja, negro, naranja, rojo, azul, naranja, negro, morado, amarillo, azul, naranja, negro, rojo, morado, amarillo, verde, negro, morado, amarillo, verde, rojo, azul, morado, amarillo, verde, rojo, morado. Es bastante fácil y sencillo, ¿cierto? Pero ahora vamos a sumarle un nivel de dificultad y le vamos a poner colores a las palabras y vamos a ver qué sucede. No sé si ya van terminando ya, pero si se dan cuenta, es bastante más complejo, toma bastante más tiempo poder decir los colores. Rojo, amarillo, azul, verde, negro, morado, rojo, azul, amarillo, verde, negro, morado, verde, rojo, morado, azul, amarillo, negro. Es bastante más complejo y cuesta bastante más. ¿Y esto es por qué? ¿Qué es lo que pasa? El lenguaje está en el hemisferio izquierdo, que es la parte racional, ¿ya? Y los colores están en el hemisferio derecho, que es la parte emocional. Entonces, ¿por qué estamos ocupando esto? La idea de esto es hacer una analogía de cuando nosotros estamos conversando con las personas. Si nosotros a las personas le estamos hablando de algo racional, pero al mismo tiempo le estamos metiendo un factor emocional, eh, confunde, el cerebro se tiende a confundir y le cuesta saber a qué ponerle foco, si a la palabra o al color. ¿Ya? Entonces, le cuesta hacer foco. Entonces, cuando estemos hablando de cosas emocionales, tenemos que solamente quedarnos ahí. ¿Y cómo lo hacemos? A través de las historias. Las historias tienen que ver con todo el factor emocional. Cuando estamos haciendo la enumeración de características, estamos hablando netamente de algo racional. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer dentro de lo que es la neurociencia? Comunicarnos con la parte emocional. ¿Ya? La parte emocional es lo que decide siempre. ¿Ya? No son las razones, es la parte consciente lo que justifica a través de la razón las elecciones emocionales. Entonces eso tenemos que tenerlo siempre muy claro. La gente siempre elige por emoción, no por razón, pero es la razón lo que justifica el porqué de la elección. Entonces tenemos que tener muy bien claro esto para cuando articulemos nuestros discursos y queramos contarle al mundo qué es lo que queremos
y que nos puedan ayudar a conseguirlo, tenemos que siempre apuntar a la emoción. ¿Ya? Y lo que vamos a ver hoy día justamente tiene que ver con eso. ¿Ya? Entonces, como bien decía acá, vamos a hablar de relaciones, ¿ah? El día de hoy. ¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Ya? Y cuando nos relacionamos con los otros hay que tener sumamente claro algo. Si yo estoy preocupado de mí, de satisfacerme a mí mismo, y no pensando en si esto que estoy pensando lo entiende, le hace sentido, le llega a la otra persona, lo más probable es que, claro, si le disparamos a un montón de personas, probablemente por probabilidad vamos a encontrar gente que le va a interesar. Pero la vida no funciona así, o sea, eh, muchas veces no tenemos 100% de oportunidades. A veces tenemos 2, 3, 4, 5. Entonces nosotros queremos hacer valer cada una de esas oportunidades, poder sacar el máximo retorno a esas oportunidades. Entonces desde ahí que es muy importante, ¿ah? Lo que vamos a ver ahora que tiene que ver con los modelos de aprendizaje. Cómo la gente incorpora la información del mundo adentro. ¿Ya? Esto lo van a poder ver con ustedes mismos. Qué cosas les es más fácil si ustedes son, bueno, no estoy hablando, son porque son visuales, auditivos o kinestésicos. ¿Ya? Dentro de eso, es muy distinto la forma de conocer el mundo. Cuando somos visuales, ¿ah? Siempre estamos viendo, mirando. ¿Ah? Esto lo veo bien, por ejemplo, un comentario de un visual. ¿Ah? Eh, se ve bien, siempre hablan de cosas visuales, ¿ya? Entonces, el visual que tiene que ver con percibir a través del órgano de la vista la mayor información. Entonces, tiene que ver con esto. Entonces, tenemos que comunicarnos con ellos a través de conceptos visuales. ¿Ah? ¿Cómo lo ves? ¿Ah? Pinta bien. ¿Ah? Tiene que ver qué bonito esa composición del cuadro, lo encuentro fantástica. ¿Ah? Entonces, siempre va a tener que ver con representaciones visuales. ¿Ya? Después existen los auditivos, ¿ya? Que tiene que ver con, oye, eso suena bien. Ah, qué bonito suena eso. Me resuena. Son todos conceptos auditivos que tienen que ver con la forma de que la persona escucha. Entonces, son personas que, bueno, el visual, por ejemplo, va a preferir leer, el auditivo probablemente va a preferir escuchar. ¿Ya? Entonces se va a acordar mucho más de las cosas que escucha que las cosas que mira. Entonces, cuando él lee, a lo mejor lee en voz alta para poder acordarse de lo que está leyendo, ¿cierto? Y después, por último, tenemos los kinestésicos, que son los más complicados, que es la forma más lenta de incorporar la información, pero al mismo tiempo es la forma más eh, duradera de incorporar la información. ¿Y a qué me refiero con kinestésico? O sea, tú para andar en bicicleta, no basta con que tú mires la bicicleta, mires el camino, veas a otro andar en bicicleta y digas me subo y ando. No, no pasa así. Tampoco tiene que ver con que alguien te explique muy bien lo que es una bicicleta, que te explique muy bien el camino y que te diga, mira, tú tienes que subirte, poner tu pie izquierdo en el pedal, posicionarte con el pie derecho haciendo palanca para... Eso tampoco es muy práctico. ¿Y cómo lo haces? Haciéndolo, en la práctica. El kinestésico tiene que ver con la expresión, con el ir el ejecutar la tarea. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si habláramos de matemática, no saca nada con decirle a ponerle en la pizarra y repetir 2 más 2 son 4, sino lo que tiene que hacer un kinestésico es que tiene que hacer la suma él. Él tiene que aprender a hacerlo. Entonces, eh, tenemos que identificar a qué tipo de persona le estamos hablando. Es muy importante. Entonces, siempre un kinestésico va a hablar de experiencia. ¿No? Esta experiencia fue fantástica, por ejemplo. Eh, esta práctica. Siempre va a estar hablando de movimiento, siempre va a estar hablando de ejecución. Entonces tenemos que tener muy clarito esto para efectivamente poder comunicarnos con ellos en su lenguaje, en su forma de incorporar la información. Como les decía, para poder salir al mundo lo que tenemos que hacer, tenemos que dejarnos nosotros de lado. Ya no es importante si a mí me gusta blanco, si a mí me gusta negro, si yo aprendo visual o yo aprendo auditivo, que es importante saberlo, evidentemente, para saber cómo me comunico y cómo absorbo información. Pero en esta etapa, lo importante es reconocer esto en el otro, ¿ya? Porque esto tiene que ver como con escuchar. ¿Ya? Si realmente escucho a alguien, le estoy poniendo atención, no estoy pensando
en cómo me defiendo, en articular mi discurso posterior a lo que me están diciendo. No, esto tiene que ver con netamente escuchar lo que el otro te está contando, lo que te está diciendo, poner realmente atención para encontrar estos elementos, cosas que yo después los pueda ocupar para articular mi discurso de esa manera. Entonces a los visuales les vamos a hablar siempre de veo esto bien, cómo lo ves, la pregunta, después el auditivo, cómo se escucha, esto suena muy bien, cómo te suena, te resuena, te causa, y el kinestésico es si te hace sentido, que tiene que ver ya con una expresión de ejecución, te hace sentido, cómo lo viviste, o cómo lo vas a vivir, qué experiencia, cómo te generó esta experiencia. Siempre hay que estar hablando desde estos tres ámbitos, hasta tenerlo muy clarito, bueno, y siempre conviene reforzar, o sea, siempre en nuestro discurso tenemos que identificar el, el estilo predominante de aprendizaje, pero siempre tenemos que reforzar con los otros dos para que sea completo. Entonces, no sé si ustedes han escuchado que de repente en los malls esto es una experiencia de vida. Hablan de experiencia porque quieren efectivamente que generar recordación. ¿Ya? La experiencia siempre genera más recordación que la parte auditiva y la parte visual, pero el auditivo quiere ver. O sea, el auditivo quiere escuchar, quiere sentir, el auditivo quiere ver. ¿Ya? Se dice que el kinestésico quiere tocar, pero no es tocar realmente tal, quiere usar. ¿Ya? Es la usabilidad lo que le gusta. ¿Para qué le va a ser útil? ¿Ya? Pero eso para qué le va a ser útil, pero desde el uso. ¿Ya? No desde la mera descripción o desde la mera solamente contacto visual. Entonces, identificando estos tres modelos de estilos de aprendizaje, podemos ser capaces de comunicarnos mucho más efectivamente con las personas. ¿Ya? Sumado a esto, ya una vez que entendemos cuáles son los estilos predominantes de las personas que nos rodean para comunicarse, existe lo que se llama metaprogramas, que tienen que ver con estilos de pensamiento. Como hablábamos en el módulo anterior, las cosas son. Un lápiz es un lápiz. O sea, yo le voy a poner si el lápiz es bueno o es malo según mi experiencia con ese tipo de lápiz. ¿eh? Una palta es una palta. ¿Ya? En el árbol es una palta. O sea, si a nosotros nos gusta la palta es por nuestra experiencia. Yo conozco gente que no le gusta la palta, por ejemplo. Entonces, pero la palta no es me gusta, la palta no es no me gusta, la palta es una palta. Es un fruto, ¿ya? Del árbol, ¿cierto? Que está ahí y somos nosotros los que le colocamos connotaciones. Entonces, esas connotaciones, esos pensamientos, esas creencias, esos valores, se conjugan en metaprogramas. ¿Por qué llaman programas? Porque esto es como una programación. Si yo a un computador le digo, lo programo para que cuando detecte poca luminosidad prenda luces, ¿ah? Cuando detecte la poca luminosidad va a prender las luces. ¿Ya? Y esto es lo mismo, cuando tú veas, cuando estás en una situación, depende de cómo estés programado, tú vas a hacer una cosa o vas a hacer otra cosa. Entonces, cuando viendo esto, vamos a mostrar, porque son varios los metaprogramas, pero hoy día vamos a ver los tres principales. ¿Ya? El primer metaprograma tiene que ver con si me acerco por placer o me alejo del dolor. ¿Ya? Y esto es súper sencillo. Por ejemplo, una persona que lee porque le gusta leer, porque le gusta incorporar nueva información, lee. Y se sienta y lee un libro. ¿ah? Y listo, y nada más, no pasa nada. Pero por ejemplo, están los que se alejan del dolor, que por ejemplo que leen para no dejar de pertenecer a un grupo específico. Entonces, él no lee porque le cause placer el leer, sino que él lee porque si no lee, va a ser excluido de un grupo social específico. Si lo llevamos en los niños, por ejemplo, en el tema del colegio, si a tu hijo o sobrino no le va bien en el colegio, hay dos formas de plantear. Uno es, si tú lees, o sea, si a ti te va bien en el colegio, vas a poder estudiar lo que tú quieras. Vas a poder tener el control, vas a poder seguir en este colegio, ¿cierto? Vas a poder seguir estando con tus compañeros, que son puras cosas que le dan placer. Pero hay gente que no lo mueve eso. Hay gente que lo mueve el alejarse del dolor. Entonces tú le dices, si tú no estudias y te va mal, te voy a tener que sacar del colegio y vas a dejar de ver a tus compañeros. Entonces, el solo hecho de no poder estar más con sus compañeros le genera la motivación suficiente para que le empiece a ir bien. Y eso es alejarse del dolor.
porque es alejarse de las cosas que a ti te gustan. ¿Ya? Entonces es muy importante, esto lo podemos ir viendo. Entonces, si nosotros vamos detectando que una persona reacciona a uno u otro, es como nosotros tenemos que ir planteándole la información. O sea, no sacamos nada con decirle todo lo fantástico que hace esto. Si a él no le preocupa lo fantástico, a él le preocupa exactamente qué dolor le estamos solucionando. Por ejemplo, le hace internet, ¿ah? Por wifi o por cable o por cable. ¿Ah? Claro, él no quiere saber, no, es que el Wi-Fi te va a permitir estar lejos, movilidad, no le importa, a lo mejor está más preocupado de la estabilidad de la señal. Entonces, ahí está, se ocupa la red 2.4 o la de 5 Hz. Una tiene mejor estabilidad que otra, bueno, son temas muy técnicos, pero que vamos usando. Entonces, siempre hay que estar muy pendiente de si la persona se acerca por placer o se aleja del dolor. Porque es muy distinto hablar de los beneficios, de todo lo bueno que pasa o de todo lo malo que previene. ¿Ya? Porque al final eso es lo que queremos, no queremos sufrir. Entonces, al no querer sufrir, nos interesa saber cómo nos va a ayudar esto. No estamos pensando cómo lo vamos a disfrutar. ¿Ya? Aunque igual son dos formas de disfrutar. El segundo metaprograma tiene que ver con marco de referencia interno o externo. Y eso tiene que ver con, sigo al rebaño, o sea, si todo el mundo le gusta algo, y digo, bueno, eso es bueno. En cambio que el marco de referencia interno revisa, ve las características, ve lo que dice, sí, me gusta, independientemente de si a todo el mundo le gusta o no a todo el mundo le gusta. Entonces, cuando estamos hablando de esto, tenemos que tenerlo muy, muy claro, porque en el fondo, si es alguien de marco de referencia externo, tenemos que hablar de toda la cantidad de personas que ha pasado por este curso o que ocupan esa aplicación, o que han visto a un doctor específico, o que han ido a un gimnasio, o que han ocupado una aerolínea, o que han ido a un destino turístico. Entonces tú le hablas de todas las personas que les ha gustado. ¿Ya? Pero si es por marco de referencia interno, hay que tratar de descubrir qué cosas le gusta a esa persona. Si le gusta la tranquilidad, si le gusta el divertirse, el estar en contacto con otros, si le gusta los deportes o le gusta el cine. Son totalmente cosas distintas al momento de elegir un punto turístico. O sea, no es lo mismo ir a Nueva York, donde tú vas a estar eh, viendo Broadway, película, una serie de cosas, todo muy cultural, mucho arte. Pero si a mí no me gusta eso, no pasa nada. ¿Ah? Entonces, claro, tú me decís, ¿cuándo a Nueva York? Porque todo el mundo va a Nueva York. Sí, pero a mí no me gusta el arte, o sea, yo no quiero ir a hacer eso. Yo quiero ir a Los Ángeles porque quiero playa, quiero sol, quiero, ¿cachai? Otras cosas. Entonces, ese marco es de referencia interno, es de marco de referencia interno. A mí lo que a mí me gusta es lo que predomina. Entonces, hay que tener ojo con eso porque los de marco de referencia interno hay que apelar a cosas personales. Con el marco de referencia externo hay que apelar a lo que le gusta al grupo genérico. ¿Ya? Y el tercer metaprograma tiene que ver con si priorizamos por nosotros mismos o por los demás. ¿Ah? Si yo voy a hacer algo que solamente me beneficia a mí, es porque priorizo por mí mismo. Pero si hago algo que me beneficia a mí y beneficia al resto, estoy priorizando por los demás. Y muchas veces, ¿cómo se dice? Nos posponemos a nuestro placer por los otros. O sea, si sabemos que si yo hago esto, no voy a estar satisfaciendo las necesidades de los otros, probablemente yo voy a posponer mi satisfacción personal en función de los otros. Entonces, hay que ir viendo, cómo se da esto, porque, claro, por ejemplo, taller de desarrollo personal, lo que estamos viendo ahora. Si yo hablo de todos los beneficios que va a tener para ti, vas a crecer, vas a tener mejor, vas a saber lo que tú quieres, vas a tener un mejor desarrollo profesional, vas a tener un mejor desarrollo personal, vas a tener mejores relaciones con tu familia. Pucha, la verdad que sí, o sea, si eso es lo que me gusta, porque tengo un marco de referencia, o sea, priorizando por mí mismo, claro, porque yo voy a lograr, pero si yo priorizo por los demás, tengo que decirle todo lo que le voy a traer al otro. Oye, con esto los otros te van a valorar más, van a estar mucho más contentos. Todas esas cosas que tienen que ver con la apreciación de un otro, va a depender. Entonces, tú tenés que ver, por ejemplo, si tú estás armando un proyecto que para ti es muy bueno porque sufriste de niño,
y va a solucionar ese sufrimiento, es porque priorizas por ti mismo. Pero si tú lo mismo que te pasó, tú dices, no, es que yo quiero que nadie más en la vida le pase lo que mismo que me pasó a mí, estás priorizando por los otros. Entonces, ahí hay que ir viendo, hay que ir jugando con estos metaprogramas para saber cómo articular el discurso. Si al final el cómo me comunico hacia afuera de mí es sumamente importante, eso abrir o cerrar puertas, ¿no? Entonces, si ya sabemos, por ejemplo, detectar estas cosas, ¿cómo generamos credibilidad y confianza? O sea, ¿cómo generamos ese primer approach, ¿ah? Para que podamos empezar a ocupar todas estas cosas? Porque en el fondo, eh, para que alguien me empiece a contar, yo voy a poder detectar si es auditivo, visual o kinestésico y qué metaprograma tiene, tengo que ya empezar a instalar la conversación, tengo que empezar a conversar, explorar, ¿ah? Ver qué cosas le gustan, qué cosas, cómo piensa, cómo dice, cómo ocupa el lenguaje. ¿Ya? Pero antes de eso tenemos que saber cómo conectarnos con los otros. ¿Ya? Es sumamente importante porque hay unos tips bastante sencillos y simples que nos van a ayudar a poder generar esa credibilidad y esa confianza. Estos son 4. ¿Ya? El primero tiene que ver con el contacto visual. ¿Ya? El contacto visual es sumamente importante porque la persona que, o sea, y culturalmente hablando, la persona que no te mira a los ojos es porque está escondiendo algo. Entonces, ¿cómo voy a tenerle credibilidad o afinidad o cercanía a alguien que pareciera que me estuviese escondiendo algo? ¿Y por qué digo pareciera? Porque al final puede que la persona sea eh, ¿cómo se llama? Tenga una autoestima muy baja y no haga contacto para no jugarse en la relación. ¿Ya? Pero, no te, entonces, pero esa persona automáticamente cae dentro de las otras personas que sí te están, que no son confiables. Dejémoslo así, no vamos a meter en más temas, pero evidentemente cae dentro de ese saco. Entonces, para no caer en eso, hay que hacer contacto visual. Tampoco hay que estar mirando fijamente a los ojos a la persona. O sea, es hacer un contacto. O sea, no es cuando el otro me mira a los ojos yo como que corro la mirada, sino que me quedo un instante ahí y después sigo los movimientos. ¿Ah? Pero tratar de buscar ese contacto. ¿Ya? Entonces favorece un clima de interacción positivo. ¿Ya? Después la sonrisa. ¿Ah? En esta vida todo el mundo le gusta relacionarse y estar con gente que sonríe, que es alegre. ¿Ya? Entonces genera un espacio de conexión y cercanía, y demuestra interés. ¿Ya? Cuando yo estoy sonriéndole a alguien, la otra persona cree que, o sea, siente que yo lo estoy escuchando, no tiene nada que ver con que siente que lo estoy escuchando, que estoy entendiéndolo de cierta manera y que es interesante también lo que me está contando. Entonces, esa sonrisa y de repente a sentir un poco la cabeza, a hacer unos movimientos, nos ayudan a generar esta cercanía. ¿Ya? El tercero, en este momento de pandemia y todo esto, es un poco más complejo porque tiene que ver con el contacto, ¿cierto? Y en este momento lo que estamos evitando es justamente ese contacto, pero no sé si se han dado cuenta que pese a la pandemia y todo esto, igual la gente choca puño, choca codo, porque necesita tener ese contacto, o sea, el contacto, la mano, esa firmeza, ayuda bastante a saber cómo es la persona, si está interesada por nosotros, si quiere dominar o si no le importamos. Un apretón de mano muy suave es que no nos importa, un apretón de mano muy fuerte es porque quiere dominar. En cambio que tiene que ser una mixtura entre suave y firme, pero sin estrangular la mano de las personas. ¿Ya? Entonces, también, bueno, un golpecito en el hombro, que te ayuda como a dar un poquito más de cercanía. Pero evidentemente en estos momentos de pandemia es complejo, y si no es estrictamente necesario se puede obviar, pero siempre bien, o sea, podemos tener un alcohol, podemos tener una botella de alcohol en nuestros bolsillos y le das la mano y después automáticamente te puedes limpiar, bueno, siempre cuando no te vea la persona, porque si te limpias el saludo es como un poquito feo, pero te puedes limpiar, es como ir al supermercado, coger las cosas de la alacena y tú no estás tocando una cosa y limpias el cajero, o sea, uno hace todo el proceso del supermercado. Y después cuando ya llegas al auto te limpias, siempre teniendo precaución de no tocarte los ojos y la cara. Entonces, podemos tener ese señal de cercanía, para hacerlo. Y por último, es usar el nombre de las personas. El nombre de las personas es sumamente potente, es la palabra que más hemos escuchado en nuestra vida. Entonces, eh, al ocupar el nombre de la persona, está ahí entrando en su espacio de familiaridad. ¿Ya? El cerebro automáticamente pum, baja la guardia porque dice, este me está hablando de mí y el tiro se siente
como tranquilo. Obviamente hay que tener ciertos ojos, connotaciones, porque de repente hay nombres cuando son con nombre y segundo nombre, que a veces lo ocupan los padres para llamar la atención o cosas por el estilo. Entonces hay que evitar un poquito eso porque, claro, en vez de traer un recuerdo positivo, vamos a traer un recuerdo negativo. Pero, pero en el 99% de los casos ocupar el nombre es muy, muy importante, muy potente. ¿Ya? Yo también he conocido casos de gente que se ha cambiado el nombre porque no les gusta. Entonces, desde ahí hay que verlo, porque claro, nos puede pasar en esas oportunidades, pero bueno, siempre se puede subsanar ya de cierta manera. Ya, entonces, ya entendiendo que las personas, cada persona aprende y evalúa la situación de forma distinta, eso nos abre a que tenemos que escuchar su discurso, escucharlo, ¿cierto? Y si ya sabemos que los tenemos que escuchar y sabemos ya cómo relacionarnos en la primera interacción, lo que estamos haciendo es bajar la guardia para que cuando entremos a esa fase exploratoria, ¿ah? Nos cuente con la mayor franqueza, con la mayor claridad, con la mayor cantidad de información lo que está necesitando. Entonces, teniendo en cuenta esto, empezamos ya con los modelos relacionales, que son dos. Un modelo biológico, ¿ya? Y hay un modelo cultural. Primero vamos a ver el biológico, que tiene que ver ya con una estructura que tiene que ver no con una estructura cerebral, pero, o sea, obviamente tiene algo de eso, porque en el fondo nosotros tenemos, nuestro cerebro se divide en tres grandes áreas. Hay investigadores que hablan de que tiene más áreas, pero son tres grandes las áreas, que es el neocórtex, el hipotálamo y el cerebro reptil, ¿ya? Que estos van de la evolución del ser humano. ¿Ya? El cerebro reptil es el cerebro instintivo de supervivencia, ¿cierto? Que es el que te hace correr, saltar, eh, y que busca la sobrevivencia. ¿Ya? Y con el paso de los años y con los pasos de los siglos, digamos, y la evolución humana, aflora el cerebro, el hipotálamo, que tiene que ver con la parte emocional. ¿Ya? Cuando ya empiezo a evaluar si me gusta o no me gusta esto. O sea, ya no solamente sobrevivir, pero más que me guste o no. ¿Ya? Y empieza a pasar eso y pasa el tiempo y después se suma el neocórtex, que es la parte racional. ¿Ya? Son todos los pensamientos de evaluación del medio ambiente. Entonces, desde ahí, entendiendo estos tres cerebros, nosotros lo que nos queremos comunicar es al reptil o al hipotálamo, ¿ya? Porque es ahí donde se toman las decisiones. O sea, si yo le apunto al reptil, ténganlo claro que esto va a funcionar. O sea, si yo apunto a la supervivencia de las personas, siempre van a optar y vas a causar la tensión necesaria pero también tenemos que tocar en la parte emocional, que no es menor. ¿Ya? Porque no puede sobrevivir matando, por ejemplo, a su pareja o desatendiendo a sus hijos. ¿Ah? Entonces, tiene que sobrevivir, pero también con un factor emocional, cuidando a la gente que te rodea, a la gente que te gusta. Y siempre describiéndolos y siempre articulando desde la razón. O sea, siempre tratando de parecer inteligente, digamos, de cierta manera. Pero no son tantos. Entonces, ¿qué consiste el modelo biológico? El modelo biológico habla que hay botones activadores. Hay palabras, o conceptos más que palabras, son conceptos que tienen una carga simbólica muy importante. Y esa carga simbólica tiene que ver, que se ha gestado a nivel de toda la existencia del ser humano, que tiene una relación bastante importante también con lo que habla Jung de los arquetipos. Entonces, tienen que ver con cosas que son culturales, que venimos arrastrando mucho tiempo y que están internalizadas en nuestro ser. Entonces, si nosotros identificamos cuáles son esos botones activadores, ¿cachai? Que activan esos códigos simbólicos, podemos empezar a hablarle en un lenguaje que es fácil de entender y que moviliza lo que nosotros queremos hacer. Entonces, ¿qué hacer? Estos botones. Siempre tenemos que elegir tres. Uno va a ser principal, ¿ya? Y el otro va a ser, y otros dos van a ser secundarios. Acá hablamos de productos y servicios, pero la verdad que queramos lo que queramos, siempre es un producto o servicio. Entonces, si yo quiero bajar de peso, ¿ah? Voy a tener que probablemente movilizar a mucha gente. Porque probablemente si tengo sobrepeso, estoy rodeada de personas que comen mucho, que no comen necesariamente bien, que comen comida que muy engorda, que engorda, le hace dulce,
pan, eh, masa, ¿ya? Entonces son cosas que está rodeado en nuestro medio ambiente. Nosotros siempre nos rodeamos de las personas que son similares a nosotros. Entonces, si yo tengo un problema de obesidad, pues o sea, evidentemente hay un entorno que propicia eso. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hacer un proyecto, tengo que estar relacionarme con la gente que me va a poder ayudar. ¿Quién es el cliente final? ¿Quiénes van a colaborar para desarrollar todo este proyecto? Entonces, siempre vamos a estar rodeados de gente. Entonces, siempre no hay que tomarlo solamente como una venta transaccional de un producto, sino que una idea también se vende. ¿Ya? Entonces, para poder cambiar y poder bajar de peso, tiene que todo mi contexto tiene que estar preparado para poder eso. Entonces, ¿cómo yo preparo mi contexto? Ocupando estos botones, ¿ya? Donde no solamente me voy a ver beneficiado yo con este cambio de alimentación, sino que todos se van a ver beneficiados. Y ahí vamos a tener que ver, ocupar si es auditivo, visual o kinestésico, si qué metaprograma ocupa, si acerca al placer, si se aleja. Ahí vamos a tener que ir afondando esto, pero ocupando estos botones, ¿ya? Que los vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, dentro de estos botones son 11 que tenemos el trascender, ¿ya? Que tiene que ver con la descendencia, ¿cierto? Con perdurar en el tiempo. ¿Ya? Entonces, si lo que estamos haciendo tiene que ver con eh, entregar recursos para que la gente viva mejor y viva más, estamos trascendiendo. Después confort, comodidad, estar cómodo. Después viene placer, ¿ya? Si esto me gusta, si me genera gusto. Dominación. Hay gente que dentro de esos botones quiere dominar, o sea, eh, y dominar no es malo, o sea, entonces tienen estos autos grandes para sentirse seguros, para sentirse seguros por un lado, pero también para dominar, para sentirse más que los otros. Entonces tiene que haber libertad, o sea, que no está restringido por las cosas, reconocimiento, que esto nos pega mucho porque la verdad que es una de las cosas que más tiene que ver con las personas, que seas reconocida por un otro. ¿Ya? Exploración, buscar cosas nuevas, siempre estar innovando. Retos, ¿viste? Exploración con retos tiene cercanía. Retos, estar poniéndose cosas desafiantes, siempre poder alcanzar algo más. Pertenecer, que tiene que ver también están dentro de la familia del reconocimiento. Ser parte de un grupo, somos seres sociales que siempre queremos estar perteneciendo y ser parte de lo que nos rodea. ¿Ya? Después hablamos de la seguridad, también, o sea, no queremos correr riesgos, queremos que nuestra decisión sea certera. Y por último, control. ¿Ya? Entonces, articulando, o sea, viendo estos botones, son cosas que si nos damos cuenta, todas las conocemos, pero no tenemos la conciencia de la potencia que tienen. Entonces, desde aquí hay que buscar. Entonces, el que quiere bajar de peso, probablemente quiere sentirse bien, ¿ya? Entonces quiere placer, por un lado, ¿ya? Por otro lado, va a tener que tener control, o sea, va a tener que estar controlando eh, las rutinas que está haciendo, la cantidad de alimentos que está haciendo, ¿cierto? ¿Ya? Y por último, puede tener que ver con el trascender, ¿ya? Porque si a lo mejor si sigue con esa comida, puede que le pase algo a nivel de salud y puede que no esté todo el tiempo que desea estar. Entonces tú le dices, mira, eh, yo necesito bajar de peso porque con esto me voy a sentir bien, nos vamos a sentir todos bien, vamos a estar con mucha más energía. ¿Ah? Eh, y esto lo vamos a poder hacer porque en el gimnasio donde estoy yendo yo me van a entregar una hojita donde van a decir cuántas calorías yo tengo que comer, qué alimentos necesito comer, cuánto voy a gastar en el gimnasio. Entonces eso me da un control de que si a lo mejor hago un desajuste en la comida, voy a hacer un poco más de gimnasio. Entonces puedo tener el control de mi alimentación y voy a vivir muchos años. Voy a poder estar aquí para ver a tus nietos, o sea, para ver tus hijos, mis nietos. Entonces lo estamos articulando de una manera sumamente atractiva y que se comunica con la parte instintiva de las personas, ¿ya? Que eso es muy, muy importante. Entonces, aquí hay que tener ojo y trabajar muy bien qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que queremos lograr, ¿ya? Pero este modelo no es el único, ¿ya? Pues se conjuga, como yo les había hablado en un minuto, con el modelo cultural, ¿ya? Que tiene que ver con reducir el miedo, ahorro de energía y generar placer. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que pasa? O sea, siempre cuando queremos lograr cosas,
o nos quieren ofrecer algo, no sabemos si lo que nos están ofreciendo realmente nos va a ayudar o no. ¿Ya? Y ese es el temor que tenemos. No sabemos si invirtiendo la plata en este fondo voy a tener ¿cómo se llama esto? El retorno que estoy esperando. Entonces, claro, como ustedes saben, a mayor riesgo cuando hacen las inversiones es mayor el retorno, pero también es mayor el riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Cómo me asegura la persona de que no voy a perder mi plata? Porque en el fondo, si uno perdiera la plata, nadie invertiría en cosas riesgosas. ¿Ah? Entonces, hay que saber leer. Entonces, ahí tú puedes hablar de la expertise que tú tienes como en la banca, los años que tú llevas, cómo te ha ido a ti, ¿ah? Cómo ha sido tu experiencia invirtiendo. ¿Ya? Entonces, eso es la primera parte. Cómo yo le doy seguridad de algo que tiene riesgo, pero cómo yo lo adorno con mi experiencia, con mi expertise, con mis competencias a tal cosa. Si es que fuese un servicio, si es que tiene que ver con un producto ya más concreto, ¿qué es lo que me ayuda a eso? ¿Qué es lo que me va a ayudar? Ah, me va a ayudar realmente, me va a acercar, por ejemplo, telefonía, me va a acercar, o sea, voy a no perderme los momentos lindos de mi familia, por ejemplo. ¿Ah? Si viajo mucho, a través de la videollamada puedo estar siempre presente y puedo ver los primeros pasos de mi hija, las primeras palabras. O sea, hablar de eso. ¿Cuál es mi miedo? ¿Cómo detecto el miedo? A través de la exploración, como lo veníamos diciendo. ¿Y cómo lo devuelvo? Entendiendo si es auditivo, visual, kinestésico, qué metas programa y ocupando los botones. ¿Ya? ¿A qué se refiere el tema de ahorrar energía? Si volvemos al tema de inversión, de las inversiones, eh, diciéndole no te preocupes, tú no tienes que venir a mi oficina para ver esto, tú lo puedes ver desde la comodidad de tu casa, ¿ah? Tú tienes tus claves de acceso, ¿ah? Y tú ingresas y vas teniendo el control de lo que tú quieres. No, no vas a tener que venir a verme todos los días y esperar esta cola inmensa para esto, sino que este sistema que nosotros tenemos te va a ir entregando alerta y tú en base a esa alerta tú entras y te ingresas al computador y puedes hacer las modificaciones que tú quieres hacer. Entonces, de esa manera, tú le estamos hablando de que no se preocupe, que no va a tener que moverse cielo, mar y tierra cada vez que tenga que hacer algo. Y cuando hablamos de generar placer, ¿qué es lo que nos referimos? Bueno, con todas estas inversiones y con todo esto, tú vas a poder comprarte el auto que tú quieres, vas a poder dar tranquilidad a tu familia, vas a poder llevarlos de viaje. Hay que ver qué es lo que es para la persona relevante, pero acá atrás es como la consecuencia. ¿Qué es lo positivo que voy a tener por invertir? ¿Qué es lo positivo que voy a tener por bajar de peso? ¿Qué es lo positivo que voy a tener por completar mi proyecto? ¿Ya? Entonces, eso es lo positivo. Cuando hablamos de proyectos, a la hora de ahorrar energía, podemos hablar de software. Con este software, tú ya no vas a tener que estar llenando eternamente planillas, sino que tú ingresas dos, tres datos y esto te procesa solo. Por ejemplo, es un ejemplo de ahorro de energía en un proyecto, por ejemplo. Eh, entonces, hay que ir viéndolo. Hay que ir viendo qué es lo que queremos, cómo lo queremos y empezamos a ver esto. Entonces, a través de la exploración vamos a ver cuáles son los temores, a través de las bondades de nuestros productos, de lo que nosotros queremos entregar, vamos a hacer ahorrar el ahorro de energía y lo que resulta de esto es el placer, que es lo que me beneficia, cómo me voy a sentir al final de esto. Entonces, teniendo claridad de todo esto que estamos viendo, ¿ya? Podemos ya empezar a articular discursos. No sé si se dan cuenta de que vamos a hablarle. Si tú ves, eh, Rodrigo, con mi proyecto, vamos a poder ayudar a muchísimas personas a que no vivan la misma experiencia que sufriste tú de niño. ¿Ah? Porque tengo gente muy calificada que está siempre monitoreando, constantemente monitoreando todo lo que está pasando para poder tomar las medidas de la forma más rápida. ¿Ah? Solamente nosotros te vamos a hablar contigo y te vamos a dar ciertas opciones cuando sea estrictamente necesario. No te vamos a llenar de mensajes ni nada, sino que tú vas a poder ver desde la comodidad de tu casa, en tu smartphone, qué es lo que está pasando y tú vas a poder tomar tus decisiones. Y con esto vas a estar ayudando a muchísima gente. Si no se dan cuenta, ocupé los diferentes elementos de lo que estábamos conversando en articular un discurso que suena bastante atractivo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando nosotros queremos comunicar, porque nosotros no conseguimos las cosas en el espacio de la nada. Siempre hay personas que están relacionadas. Siempre vamos a tener que necesitar a alguien, ¿ya? Ya sea de forma directa o indirecta.
¿Ah? ¿Por qué me refiero indirecta? Porque si vamos a ocupar un software, una app, alguien la diseñó, ¿ya? Entonces, y si vamos a crear una app para otro, vamos a tener que ser pues, ser súper claros para poder explicar qué es lo que queremos, cuándo lo queremos, todas esas cosas. Entonces, es muy importante poder articular estos discursos para que la gente te entienda y pueda desarrollar las cosas de la mejor manera posible. Lo que estábamos hablando, ya, sí, si tenemos todo esto, ya sabemos cómo articular el discurso, cómo generar un proceso de toma de decisión satisfactorio. ¿Ya? Y ese proceso de toma de decisión, ¿qué es lo que es? Es la evaluación de la información. O sea, es la evaluación que hago yo de toda la información que tú me presentas para decidir si te apoyo o no. Si voy a dejar de lado la alimentación que yo tenía y voy a empezar con la alimentación que tú me propones. Si te voy a colaborar en el proyecto, si voy a invertir en esos fondos. ¿Ah? Toda la evaluación que yo hago tiene que ver con el proceso de toma de decisión. ¿Ya? Entonces, ese proceso de toma de decisión está regido, bueno, primero es, como decía, acepto o no acepto, ¿ah? Eh, consigo lo que quiero o no consigo lo que quiero. O sea, siempre tenemos esas dos caminos. O sea, o hago las cosas bien y me resulta, o a lo mejor me perdí en el camino y no supe ver todas las variables que involucraba y no tengo lo que conocí. Lo bueno es que si no lo consigo, puedo evaluar, puedo revisar y puedo modificar mi plan para después lograrlo. ¿Ya? ¿Y qué elementos componen este proceso de toma de decisión? La atención, ¿ya? La emoción y la recordación. ¿Ya? Estos tres elementos, que se llaman la trinidad de la toma de decisión, están compuestos, se componen a la hora de esto. ¿Qué es lo que tiene que ver con la atención? Que es el primero. ¿Cómo yo te cautivo? ¿Cómo yo logro que tú me prestes atención? ¿Ya? Entonces, lo primero es, evidentemente, como les decía, ocupar algo novedoso cuando las personas están rodeadas al ser con esto porque cosas nuestras les gustan. Entonces, si ya las conocemos, bueno, tenemos el proceso de exploración ya más o menos avanzado. Si no los conocemos, tenemos que tratar de generar un proceso de exploración, pero, pero distinto. Ahí vamos a ir hablando. Entonces, la atención tiene que ver con cómo yo te cautivo tu atención. A través de elementos novedosos, a través de elementos divertidos. ¿Eh? Nunca puede ser 100% novedoso porque el cerebro rehuye de lo que no conoce. Entonces, si es 100% novedoso, lo más probable es que vamos a asustar a la persona, al cerebro, y se va a ir. Entonces tenemos que tomar elementos comunes, ¿ah? Pero con novedad. Por ejemplo, si vamos a un gimnasio, ¿cierto? Dice, bueno, esto no te dice que es un centro del adelgazamiento o algo que tú nunca escuchaste. Te dice, esto es un gimnasio. Ah, gimnasio, sí, bueno, donde uno hace ejercicio, perfecto. Pero nosotros tenemos un método muy novedoso. ¿Ah? Y ahí en el método novedoso es cuando tú captaste la atención. Ah, ¿y de qué se tratará este método? ¿Cómo será? ¿Qué es lo que me querrá decir? Ah, entonces, cuando yo ocupo estos conceptos, al tiro causo, llamo la atención de la persona porque ya no le estás hablando de algo que ya conoce, que sabe que es igual. Ah, nada, todos los gimnasios son lo mismo. Todos vais, tenéis que hacer bicicleta, pesa. ¿Ya? Entonces, ¿qué te diferencia este gimnasio del otro gimnasio? Nada. Ah, pero si tú hablas de un método novedoso, vas a cautivar la atención de la persona. ¿Ya? Si tú quieres eh, si tú quieres, por ejemplo, que más gente te acompañe, porque tú sabes que tus núcleos cercanos son todos, más o menos, tienen problemas de peso, eh, ¿cómo lo articulo? Entonces le digo, mira, eh, cuando hagamos esto nos vamos a sentir bien y vamos a poder ir a escalar ese cerro que tantas ganas tenías. ¿Ah? Que es algo que no había hecho nunca, pero que pero tú sabes que lo quería. Entonces, eso es un elemento novedoso. ¿Ah? Son cosas que tú antes no podías hacer y ahora sí vas a poder hacer. Eso también es una novedad. Entonces, siempre hay que estar viendo eso. ¿Cómo generamos emoción? ¿Ya? Con la fase exploratoria. La fase exploratoria es donde la persona te cuenta su historia, te cuenta lo que le pasa, te cuenta lo que está sufriendo, ¿ya? Y el por qué necesita lo que tú estás haciendo. Entonces, cuando tú quieres que te acompañen al gimnasio, ¿cierto? Para no hacerlo solo, y tú estás viendo este proceso, es importante hacerse cargo de lo que le está pasando al otro, y de tu propia historia también. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que te ha pasado en experiencias previas? ¿Ya? Es muy, muy relevante. Si lo has intentado muchas veces y nunca te ha dado resultado,
hay que ir viendo, hay que ir viendo eso. Entonces, la emoción se juega en esta historia, ¿cierto? Las historias, como les decía, son emociones, o sea, pegan a la emoción directamente. Y asociado siempre, una historia siempre se asocia a una imagen, ¿ya? Y la recordación tiene que ver ya con el discurso de cierre, ya con el discurso sobre sobrevivencia, ya que tiene que ver con, como decía, tú, Rodrigo, con mi empresa de inversiones, ¿ah? eh, vas, eh, vas a poder tener en tu celular todas las alertas, o sea, tienes un equipo 100% dedicado a estar mirando el mercado, para tratar de tomar las decisiones con la mayor cantidad de información posible, y te van a llegar las alertas a tu celular, para que puedas modificar los fondos de la manera más cómoda posible, y para que puedas tener ese dinero para la casa que tú estabas buscando. Entonces, desde ahí estamos articulando el discurso y eso se llama recordación. ¿Por qué? Porque vaya a apelar a cosas emocionales y a cosas simbólicas, que te van a ayudar a que la persona tome la decisión. Entonces, si se están dando cuenta, acá estamos desglosando una serie de factores que nosotros lo hacemos de forma automática. No nos damos cuenta muchas veces. Pero hay que ver cuál es la tasa de efectividad de lo que estamos haciendo de esa forma automática. ¿Estamos consiguiendo lo que queremos o no? Si no lo estamos consiguiendo es porque no sabemos manejar bien este proceso. Si bien lo encontramos lógico, si bien ¿cómo se llama esto? Si bien sabemos, sí, sí, me ha pasado cuando me quieren vender una zapatilla, lo que sea, tenemos que saber ocuparlo para poder utilizarlo con frecuencia y poder conseguir lo que estamos buscando. Entonces, como se dan cuenta, en este módulo del día de hoy, lo que estamos hablando es cómo puedo facilitar que el medio ambiente empiece a funcionar en relación a lo que yo quiero. ¿Cómo lo cuento para que tenga aceptación, para que me permitan eh, poder, poder tomar las decisiones que yo necesito? Entonces, desde ahí vamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Haciendo un resumen. Vimos que hay formas de que la gente aprende distintas. ¿Ya? Visual, auditivo, kinestésico. Después tenemos formas de evaluar lo que nos pasa de forma distinta, ya sea por placer o por dolor, ya sea referencia interna, referencia externa, o lo hago por mí o lo hago por los demás. Entonces siempre tengo que estar mirando eso para particular mi argumento. ¿Cómo genero credibilidad y confianza? Sonrisa, mirada, nombre. Siempre hay que estar ocupando esos elementos. Y después los botones. Saber qué es lo que quiero, qué es lo que moviliza lo mío. ¿Ya? Si es seguridad, si es trascendencia, si es innovación, si es dominación, y vamos viendo. Y por último, tenemos esta pirámide, ¿cierto?, de el modelo cultural, que es reducir el miedo, que son todas las inseguridades que podemos tener en el momento de interactuar con una persona. Después tenemos la energía, cómo ayudo al otro a ahorrar energía con lo que estoy haciendo y cómo le voy a generar placer. Entonces, desde ahí tenemos que ir viendo cómo articulamos todo esto, para después tener un proceso de toma de decisión efectivo, ¿ya? Donde podamos ocupar elementos novedosos, podamos darle espacio a la persona para que te cuente qué es lo que le pasa. Yo siempre he dicho que cuando tú te encontrás con objeciones es porque no ocupaste, no, o sea, no ocupaste bien la fase exploratoria. Porque si ocupas bien la fase exploratoria, te vas a encontrar con más que objeciones, son con actitudes adversas, porque la objeción es parte de una actitud adversa que tiene que ver con no estar seguro de lo que te están diciendo. Entonces, pero si ocupamos todos estos elementos, uno disminuye gran parte de la resistencia de las personas. Entonces, y lograríamos conseguir lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que es? Pues conseguir nuestro sueño. Llegar que nuestro propósito, que fue lo que vimos en el módulo 1, se complete, se lo encontremos. Quiero bajar esos kilos de peso. Quiero poder comprarme la casa de mis sueños. Quiero viajar, ir a ese lugar soñado que siempre fui. Y así nos encontramos con, esos son supermercados, nos empezamos a encontrar con una serie de factores más pequeñitos. Entonces, toda esta información es sumamente relevante a la hora de salir y poner en juego esto. Eh, entonces, ¿qué es lo que les comento? O sea, acá
para poder conseguir cosas necesitamos, por uno, tener claridad de nosotros mismos, cuáles son nuestros argumentos, cuáles son nuestros recursos, cómo los vamos a ocupar, ¿ya? Cómo nos vamos a comunicar, ¿cierto? Que sea mucho, darle mucho detalle. Después, cómo yo me mantengo firme durante el camino, ¿ah? Y después, durante ese camino, cómo me voy relacionando con los otros, porque siempre me voy a estar encontrando con los otros. Si los otros no le encuentran valor, no me van a ayudar a hacer esto, no me van a dar el espacio, ¿ah? Imagínate si yo tengo que decirle a mi jefe que me dé un momento, un espacio, un poco más, un espacio de tiempo para poder ir al gimnasio todos los días. Ah, si él entiende que eso lo va a beneficiar a él y va a beneficiar a la empresa, te va a dar el espacio. Pero si tú no te preocupas por qué lo que le pasa al otro, y tú le dices, necesito ir al gimnasio porque estoy esto, él te va a decir, sí, pues hazlo en tu tiempo libre, porque eso no me beneficia a mí. Pero si tú le dices, mira, que con esto yo voy a estar mucho más atlético, voy a poder recorrer más clientes, voy a poder estar con una actitud mucho más ganadora, ¿ah? Eso sí va a ser relevante. Eso sí lo va a ayudar a conseguir sus metas, a conseguir las metas organizacionales. Entonces, hay que saber cómo plantear lo que queremos para poder conseguirlo, ¿ya? Entonces, con esto hemos llegado ya al final de este curso. Espero que que les sea de utilidad, sáquenle el jugo, ¿ah? Porque la verdad que es un modelo, ¿ah? Que funciona. O sea, este modelo de los 4 pasos, ¿ah? Funciona de forma muy potente, ¿ah? Evidentemente, si queremos ver resultados, pues tenemos que tener paciencia, tenemos que aplicar las cosas bien, no tenemos que boicotearnos, ¿ya? Estar muy conscientes, ser un guardián de lo que estamos haciendo, tener un deseo muy intenso, que eso nos va a ayudar mucho para poder mantenernos firmes y poder tomar las decisiones que queremos. Y, y nada, desearles el mayor de los éxitos, ¿ah? Si es que ustedes desean seguir profundizando esto, pues podemos conversar ya en otro tipo de circunstancias y ver mejor algún modelo de coaching, ¿ah? Que sea para ayudarlos a tomar las decisiones, a encontrar ese propósito o a encontrar las herramientas para poder trabajarlo y llegar a la acción. Con esto me despido, soy Francisco Díez, un gusto haber estado con ustedes en estos 4 módulos. Eh, y como les vuelvo a decir, ocupen los materiales de trabajo, van a poder volver y revisar estos videos las veces que ustedes estimen necesario, para eh, potenciar su crecimiento, su desarrollo. Ha sido un gusto, que estén muy bien.